Ok, ya está. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos por iniciar la transmisión del día de hoy, martes, un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero aquí estamos, para compartir la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y dice su palabra que para siempre son misericordias. Antes de iniciar, yo quiero compartirles algo que es, pues, el tema del día, es el tema del COVID, ¿no? Desde hace más de ya casi 100 días, creo. Está este tema y me ha tocado que me han compartido que varios pastores han muerto, creo que 4 pastores conocidos de conocidos que han fallecido. Entonces, también vi que perdón, una persona que trabajaba en el universitario, que es el vigilante del universitario, falleció y pues le estaban haciendo un tipo reconocimiento, gracias, un tipo reconocimiento a este señor porque pues había muerto en el cumplimiento de su deber. Y veo comentarios de que pues los pastores que muertos es por ser por no ser obedientes, porque no acataron las órdenes, porque por tantas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que es bien importante reconocer a esos pastores que fallecieron para mí en cumplimiento de su deber. En el cumplimiento de su deber ellos murieron y yo sé y yo entiendo la palabra de Dios que dice que nosotros todos tenemos un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Yo creo que este era el tiempo para ellos y pues mis condolencias y mi más sentido pésame para la familia, pero también mi reconocimiento para esos pastores que murieron en el cumplimiento de su deber, pues para eso hemos sido llamados. Para este tiempo nosotros hemos nacido, para este tiempo de contingencia que estamos pasando, para este tiempo nacimos y también solamente Dios sabe si para este tiempo vamos a morir, para ir a su presencia. Entonces no hay que temer porque precisamente nosotros que conocemos al Señor sabemos que para nosotros el morir es ganancia. El morir es ganancia, no tenemos que tener miedo, no debemos de temer al que si me contagio, que si esto, que si lo otro, nada, dice, sabemos que no dice en la Biblia, ¿verdad? Que nada se mueve sino su voluntad, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es lo que debemos de entender. Y nosotros debemos de predicar el reino de Dios en este tiempo y más que nunca debemos de predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Debemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, vamos a esperarnos tantito a ver quién más se conecta. Ahorita está conectada Susi y otra persona. Entonces, gracias por los que se están conectando. La verdad sí, ya se conectó Ale. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que se están conectando, porque sí es importante que no nos perdamos la transmisión. Vamos a estar viendo estos discipulados. Es de mucha importancia, de mucha relevancia en este tiempo. Entonces, como les comentaba ahorita, es bien importante estar orando. Sabemos del terremoto que pasó hoy en la Ciudad de México, que también sabemos que por allá por Chiapas también el tsunami, que estaba a punto de acontecer lo de un tsunami. Entonces, algo así tipo un tsunami. Entonces, realmente hay mucho por el que estar orando, hay mucho por el que estar en la brecha y no quitar el dedo del renglón, estar ahí firmes y constantes y sobre todo fieles en la fe. Amén. A ver, vamos a ver, Ale, Susi, Dios les bendiga. Yossi, bendiciones para ustedes, gracias. Quiero ver ahorita, son ¿qué horas son? Aquí ya vi. Aquí, las 8:48. Sí me tardé un poquito más, pero ahí nos estábamos acomodando, ¿verdad? Ahí nos estábamos acomodando, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Ahí estamos. Vamos a leer la palabra, vamos a estar trabajando en la palabra de Marcos 1, 14, 15, como ya lo habíamos visto en la publicación, ¿verdad? Que habíamos compartido en la mañana, que no se perdían la transmisión. Y la palabra de Dios en Marcos 14, 15.
La palabra de Dios nos habla del reino de Dios que está aquí. Debemos de creer que el reino de Dios está aquí. Debemos de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Creerle a Dios que Él dijo en su palabra, dice, ¿verdad? Que el tiempo se ha cumplido, el tiempo ya se ha cumplido. Dice, vamos a leer Marcos 14:15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Eso es bien importante recalcarlo. El evangelio del reino de Dios. Porque a veces predicamos un evangelio a medias, un evangelio mocho, y no nos enfocamos o lo decimos la palabra tal cual, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio, que creamos en el evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos predicando un evangelio de poder, un evangelio del reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos compartiendo verdaderamente un evangelio? Y más en este tiempo, como les decía ahorita, muchos cristianos están temerosos, muchos cristianos están escondidos, muchos cristianos están creyéndole más al mundo que creyéndole a Dios. Entonces no han creído en un evangelio del reino. Un evangelio del reino es otro nivel que Dios nos quiere llevar a que nosotros entendamos ese evangelio de poder. La primera evidencia que hay, que podemos ver en un lugar, en una iglesia, en una casa, en una familia, que el reino de Dios ha llegado, predicando el evangelio del reino. Es la primera evidencia que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra vida cambia. Y yo les puedo decir que yo conozco personas que inmediatamente son tocadas por el Espíritu Santo, y esas personas empiezan a predicar un evangelio del reino, un evangelio que dice, y echarás en mi nombre demonios y hablarás nuevas lenguas, y todo el paquete completo, que impondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ese es el evangelio del reino, ese es el evangelio de poder, y esa es la primera evidencia que hay en una iglesia, en una persona, cuando que nos damos cuenta que el reino de Dios se ha acercado, que el evangelio del reino de Dios se ha acercado. Esa es la primera evidencia, que esa persona tú la oyes hablar diferente, la oyes compartir diferente. Ayer me pasó algo bien raro, ¿verdad? Para mí bien raro, pero dije, wow, o sea, que si así fuera en lo espiritual, ¿verdad? Iba saliendo yo de la caja mitras y me habla una muchacha y yo volteo y me dice, oye, y le puse atención porque vi que traía su uniforme de la tienda de ahí cerca. Entonces me dice, oye, ¿te acabas de hacer las mechas? Y yo le digo, no, ya tengo como 5 o 6 meses que me hice las mechas. Entonces me dice, ay, es que parece que te las acabas de hacer, ¿qué te pones? Le digo, yo vendo el champú para las mechas. Entonces, qué padre y qué bonito fuera, a lo que voy es que qué padre y qué bonito fuera que dijeran, oye, es que se te nota, eres cristiana, es que se te nota. Y que yo le dijera, sí, fíjate que sí, yo predico el reino de Dios aquí en la tierra, se me nota, gloria a Dios. Imagínese, si en ese tipo de cosas la gente se fija, en el pelo, y yo, nada que ver, yo iba saliendo y esa muchacha venía atrás de mí, y yo digo, que así que pasáramos, y como decía que Pedro pasaba y solamente la sombra, su sombra sanaba a los enfermos, con su sombra sanaba a los enfermos. Entonces, que así nosotros, ese es el evangelio del reino de Dios. Amén. Que la gente lo nota, que la gente lo ve, que la gente ve algo diferente en nosotros. Y entonces, cuando a ti te empiezan a preguntar, oye, es que tú eres cristiana, oye, es que a ti se te ve algo diferente, es que tú estás compartiendo ese reino que verdaderamente el reino de Dios ha llegado a tu vida, que verdaderamente el reino de Dios ha llegado a tu familia, que verdaderamente el reino de Dios está en tu corazón. Yo cuando oro en la iglesia siempre oro para finalizar la reunión, que el reino de Dios se establezca en tu vida, que el reino de Dios se establezca en tu corazón, que el reino de Dios se establezca en tu familia, en tu colonia. ¿Por qué? Porque con eso estamos diciendo que todo lo que hay allá arriba en el cielo se establezca aquí en la tierra.
Eso es lo que estamos diciendo. Si tú empiezas a predicar un evangelio de reino, entonces tú estás predicando que el reino de Dios es lo que hay, todas las bendiciones que están ahí arriba en el cielo, ahora están aquí en la tierra. Y cosas poderosas van a suceder. Cosas poderosas van a suceder en las familias y en cada uno de nosotros. Y cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, ¿qué creen? El enemigo huye. Dice que por un camino vendrán, pero por 7 saldrán huyendo. ¿Qué era lo que pasaba cuando Jesucristo iba pasando? Los demonios gritaban y decían: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Qué tienes contra nosotros? Porque ellos veían porque ellos sabían el poder, la unción que él tenía, ¿verdad? Porque era el mismo Jesucristo. Pero dice su palabra que cosas mayores a las que él hizo, nosotros haremos en su nombre. Entonces, realmente empieza el infierno, empieza a temblar. Sí, dice que someteos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Él va a huir, él va a tener que huir cuando tú prediques un evangelio de poder, un evangelio del reino de Dios. El enemigo va a salir huyendo en el nombre Amén. De Jesús. Entonces decía la palabra de Dios: el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí y ahora. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos que creerle a Dios, que entre más dices que más está la maldad, más tiene que sobreabundar la gracia de Dios. Más tiene que sobreabundar la gracia de Dios. Y ahorita estamos en tanta maldad, pues entonces ahorita lo que tenemos que creer a Dios, que el reino de Dios está aquí. Amén. Pero tenemos que declararlo, dice su palabra, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua, en nuestra boca. Entonces tú decláralo en el nombre de Jesús, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está aquí. Dice la palabra de Dios, vamos a Lucas 11:20. Lucas 11:20, ahorita que lo encuentren. Porque ahí es donde dice la palabra de Dios lo que yo les estoy diciendo. Si el reino de Dios se ha acercado, si el reino de Dios está aquí, entonces el enemigo tiene que salir huyendo. Lo leemos en Lucas 11:20. Amén. Mas si por el dedo de Dios yo fuera, si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí? Ha llegado a vosotros. Si tú ya estás echando fuera demonios, si tú estás hablando nuevas lenguas, si tú verdaderamente llegas a un lugar y los demonios salen huyendo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ti. Amén. A ti ha llegado el reino de Dios. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que buscar más la presencia de Dios para llegar a ese nivel, de gloria, para llegar a ese nivel que Dios nos ha dado. Y ahorita veo que está conectada Araceli. Verdaderamente Dios le ha dado ese don a Ara y ella lo sabe, de lo que estoy hablando ahorita. Entonces, porque Dios nos ha dado autoridad a todos nosotros, Dios nos ha dado el poder y la autoridad de echar fuera demonios. Dice que hablaremos nuevas lenguas. Ese es el reino de poder. Eso es que estamos diciendo, que el reino de Dios está aquí y ahora con nosotros. La segunda evidencia de que el reino de Dios ha llegado a un lugar es que echar fuera a los demonios, como les decía ahorita, empiezan a desplazarse los espíritus de maldad, las potestades huyen ante el poder del reino de Dios. Nuestro deber es echar fuera demonios. Ese es nuestro deber. Y no es por levantarnos, por creernos mucho, simplemente es por amor a las personas, por amor a las almas. No es porque yo me quiera pelear con el diablo, no es porque yo me quiera pelear con el enemigo, no, porque él tiene su tiempo y Dios es el que va a hacer lo que tenga que hacer con él, ¿sí? Nosotros como cristianos, nosotros tenemos que ayudar a las personas a salir de eso para que los demonios, el enemigo salga huyendo de ellos. Entonces, aquí aprendemos a desplazar las fuerzas espirituales de maldad, las potestades, y huyen ante el poder del reino de Dios. Nuestro deber es echar fuera demonios, ¿sí? Porque está escrito, no porque yo lo diga, es una obligación, es un deber de todo cristiano, ¿sí? Hacer lo que Dios nos ha mandado. Me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él dice su palabra que impondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué nos están diciendo ahorita? Que nosotros no podemos imponer manos. Nos están diciendo que no lo podemos hacer, pero el Señor nos manda que nosotros seamos obedientes y pongamos manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Entonces dice la palabra de Dios en Lucas 9:1 al 12,
que Él nos ha dado el poder y la autoridad. Él nos ha dado poder, no te lo dio el hombre, no nos lo da el hombre, no nos lo da ningún pastor, ninguna iglesia, te lo da Dios. Amén. Nos lo da Dios, el poder nos lo da Dios. Lucas 9, 1, 2 al 6 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué les mandó a predicar? El reino de Dios. Eso es lo que Dios les mandó a predicar, el reino de Dios. Nosotros tenemos que predicar el reino de Dios. Y muchas veces nos enfocamos solamente, es que Dios me da autoridad. Sí, pero ¿para qué te dio autoridad? Para predicar el reino de Dios. Para sanar enfermos, y dice, sanar a los enfermos, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando y el evangelio y sanando por todas partes, por donde tú te pares, por donde tú vayas. Tú tienes que ir sanando enfermos, tú tienes que ir imponiendo manos, tú no te puedes detener, y menos ahorita, porque el reino de Dios está aquí. Amén. Aquí está el reino de Dios. Si está el reino de Dios, nosotros no nos podemos detener por nada ni nadie, ¿sí? Porque dice la palabra y que todas partes ellos sanaban, los enfermos sanaban. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha dado autoridad, pero muchas veces se nos olvida la palabra, la hacemos un lado y oímos más lo que está en las noticias, lo que está en las redes sociales, y le creemos más al diablo que lo que Dios ha puesto en nosotros, y creerle a Dios que Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado Dios nos ha dado muchos privilegios, nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dotado de tantas cosas, pero sobre todo nos ha dado también las armas que nosotros conocemos. La sangre de Cristo es una arma, la espada, la coraza, el escudo, el cinturón de la verdad, las sandalias del apresto del evangelio de la paz. O sea, cada una de las armas que tenemos, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están todas esas armas? Simplemente la sangre del cordero, y nos llenamos la boca diciendo, mi casa está cubierta con la sangre del cordero, pero seguimos teniendo miedo. Si tú ya lo declaraste, créele a Dios que tu casa está cubierta con la sangre del cordero, que tú estás cubierto con la sangre del cordero, porque tú estás predicando un evangelio de poder, tú estás predicando un evangelio que el reino de Dios está aquí. Amén. Entonces, a ver, que me digan ahí qué fue la primera evidencia, que yo les dije cuál era la primera evidencia de que el reino de Dios está aquí. Fuera de A ver, que nos ponga yo, sí, ahí. ¿Cuál fue la primera hay un desplazamiento de los demonios. Y la segunda evidencia es que Dios nos ha dado poder para echar demonios, ¿sí? Entonces, realmente Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado tantas cosas que nosotros le tenemos que creer a Dios, tenemos que volver a nuestros orígenes. Nosotros tenemos que volver a nuestros orígenes, a lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, que verdaderamente que nuestros hijos, tenemos que rescatar a nuestros hijos, tenemos que rescatar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que no saben nada del reino de Dios, que no saben nada del evangelio de Dios. Nos enfocamos tanto en los otros ministerios proféticos, y es parte de... Nos enfocamos en los otros ministerios, pero no le ponemos la atención debida al evangelio. Al evangelio es lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos envía a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tercera evidencia que el reino de Dios ha llegado a un lugar? Los enfermos sanan, los enfermos y los oprimidos. Dios empieza a hacer un cambio, Dios empieza a hacer la obra en los enfermos, en las personas que están oprimidas. ¿Qué es una persona oprimida? Una persona que tiene problemas emocionales, una persona que tiene problemas espirituales muy fuertes, de maldiciones generacionales, una persona que a veces tiene que tomar depresivos, una persona que está en tratamiento psicológico tal vez. Esas son las personas oprimidas, y dice la palabra de Dios que cuando el reino de Dios llega a ese lugar, entonces la tercera evidencia que el reino de Dios ha llegado es que los enfermos empiezan a sanar. Es ahí donde nosotros vamos a ir viendo, ay, algo está pasando, algo está sucediendo, porque sabes que los enfermos están sanando, se ve un cambio en la persona, se le ve unos destellos de luz en su vida, ya no se ve tan gris como se veía antes.
Entonces, esa es la tercera evidencia que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas, porque los enfermos empiezan a sanar, las personas que estaban oprimidas o que traían espíritu de rechazo o que traían espíritu de suicidio, empiezan a cambiar su forma de pensar. Entonces, esa es la evidencia que el reino de Dios y que nosotros estamos predicando un nuevo evangelio de reino, es porque empieza a haber un cambio en las vidas de las personas. Entonces vamos a entender que en el nombre de Jesús nosotros, dice que todo lo que pidamos y que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nosotros vamos a empezar a poner manos sobre los enfermos, vamos a los enfermos, vamos a ungir a los enfermos y ellos van a sanar. ¿Cuántos enfermos hay ahorita? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el evangelio de reino que nosotros tenemos que predicar? ¿Dónde está el evangelio de poder que nosotros como cristianos debemos estar allá compartiendo? Porque para eso nos ha llamado el Señor. Porque Dios ha puesto en nosotros ese poder, esa autoridad. Dios ha puesto en nosotros y no lo digo yo, lo dice su palabra. Yo no estoy inventándome algo, yo no estoy diciendo algo que a mí se me ocurrió, no, porque la palabra de Dios lo dice. También vamos a la palabra de Dios en Lucas 4:14. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener para poder hacer todo eso que les comenté ahorita? ¿Qué es lo que yo tengo que tener para que yo pueda sanar a los enfermos, que por medio de mí los enfermos sanen, que por medio de mí los oprimidos cambien? ¿Qué es lo que yo tengo que tener? El Espíritu de Dios en mí. Tengo que tener la unción de Dios en mí para que yo pueda estar en santidad, para poderle servir a Dios. Porque si yo no estoy en santidad, porque si yo no tengo la presencia de Dios en mi vida, entonces lo que va a pasar va a ser que yo voy a salir perjudicada porque no estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces en Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo volvió el Señor? En el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Esta palabra me encanta. Me encanta esta palabra porque tú la tienes que hacer rema en tu vida, tú la tienes que apropiarte de esta palabra. Dice, el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Acuérdense, ¿para quién es la predicación del día de hoy? Para mí. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí. Tienes que creerlo, tienes que declararlo, tienes que apropiarte de la palabra y decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y va a venir verdaderamente si tú lo crees, si tú lo dices desde lo más profundo de tu corazón y lo crees y de verdaderamente te metes en la presencia de Dios. Dice, y vas a declararlo y vas a decir: por cuanto me ha ungido, el Señor nos unge para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? ¿El año qué? El año agradable del Señor. ¿Para qué el año? ¿Cómo el año agradable? ¿Cómo el año agradable? Pues todo el mundo está diciendo, este año no sirve para nada, ya quieren que se acabe este año, pero lo siguen declarando. Dicen que ahí por anda una canción que oyen mucho los jóvenes, que dice: maldito año nuevo. Pues síganlo declarando, ¿verdad? Nosotros tenemos que declarar que este es el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor, donde muchos vendrán a los pies de Cristo. Si tú y yo nos levantamos y le creemos a Dios, que el Espíritu de Dios está sobre ti y está sobre mí, y que nos ha ungido para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos hay allá afuera? Muchísimos ciegos. Y no me refiero a ciegos que no pueden ver lo natural, sino en lo espiritual. ¿Cuántos ciegos no hay allá afuera? ¿Sí? ¿Cuántos ciegos no hay que ven lo que quieren ver? Entonces realmente para eso nos ha llamado el Señor. Nosotros tenemos que entender que el Señor es el que nos ha enviado, que el Señor es el que nos manda. Déjenme ahorita, que me perdí en algo que les quería comentar. Bueno, dice también la palabra de Dios que cuando el Señor se levantó con poder,
Dice que él hizo muchos milagros en todas partes, pero desgraciadamente en donde él nació no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Muchas veces en la iglesia no hay milagros y prodigios, porque hay mucha gente en la misma iglesia que no cree en los profetas, porque hay mucha gente en la misma iglesia que no cree en que la persona, por medio de esa persona, pueda haber milagros y prodigios. Entonces empieza a operar un espíritu que te oprime y que no deja que el Espíritu de Dios sea el que fluya y que empiecen a pasar esos milagros y esos prodigios en la casa de Dios. Entonces, ¿por qué no esos milagros Dios hace con los suyos? Porque dice que nadie es profeta en su propia casa, pero nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que apoyar. Si tú sabes que tu hermano, que tu hermana es profeta, tiene el don de sanidad, créele, es más, promuévelo, ¿sí? ¿Qué es promover? Mira, sabes que yo veo que mi hermana, mi hermano tiene ese don y Dios lo usa. Promueve a tu hermano, promueve a tu hermana, promueve tu iglesia. Porque muchas veces la gente no viene a la iglesia porque nosotros la promovemos para mal, no para bien. Entonces realmente por eso no pasan los milagros, por eso no pasan los prodigios, por eso no se mueve un evangelio de reino, porque hay mucha incredulidad en la iglesia, ¿sí? Entonces no se mueve ese evangelio de reino, no se mueve ese evangelio de poder, de fuego. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en la misma iglesia que no deja que eso avance, que eso crezca. Muchas veces puede haber iglesias que son iglesias de fuego, que son iglesias de poder, pero la misma iglesia se encarga de oprimir, en lugar de que, ¿sabes qué? Dios nos ha llamado para hacer para levantar a mi hermano, ¿verdad? Entonces, cuarta evidencia de que el reino de Dios, el evangelio de reino es establecido, ha llegado, es que se enseñe la palabra profética y establecer el reino de Dios en la iglesia, que se enseñe. Muchas iglesias no creen en los profetas, no creen los profetas, y eso es un gran error, porque o creen en los profetas que vienen y les dicen en todo lo bonito, todo lo bueno, todo lo agradable. Pero si un profeta viene y le dice, ¿sabes qué? Tú estás mal en esto y en esto y en esto y en esto, ese no es profeta. Ah, no, esa no es profeta. Él no es profeta porque me está diciendo cosas que no me gustan. Pero vienen y me dicen cosas que me gustan, cosas bonitas. Ah, ese sí es profeta. Entonces en la iglesia se tiene que enseñar la palabra profética y establecer el reino de Dios. ¿Sí? Establecer el reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en esas áreas de nuestra vida. Si tú sabes que Dios te ha dado el don de profecía, no calles, no calles. Yo hace poquito publiqué algo que decía, en verdad yo me estaba apagando, pero vino Dios y me dio una removida y una sacudida, y Dios me hizo entender que si yo no hablo la palabra de Dios, entonces yo me apago. Si tú no profetizas, entonces te vas a apagar. Si tú no pones tus manos sobre los enfermos y Dios te ha dado ese don, entonces te vas a apagar. Que eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, porque yo tengo que establecer un evangelio de poder, tengo que ir que se establezca en todas las áreas, no solamente en una. Entonces se debe enseñar la palabra profética y establecer el reino de Dios. ¿Cómo? Como el Señor lo hacía en Mateo 4:23. Vamos a Mateo 4:23. Si tienen alguna pregunta, dice Ale, solo señales señalan y jugas sin conocer a la persona tristemente. Oye, yo sí, jeje, así es. Entonces, Susi, amén. Mateo, Dios potestad contra el espíritu de ajá, es muy bien, Susi. Alex, Isaías 6:11. Claudia, muchas gracias. Qué bueno que lo estás viendo, Claudia. Bendiciones. Aquí estamos. Entonces vamos a Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando, otra vez dice la palabra de Dios, el evangelio del reino. Porque siempre como que nos enfocamos y decimos, es que vamos a predicar el evangelio, pero ¿cuál evangelio quieres predicar? Del reino. ¿Sí? El del reino, el evangelio del reino, no hay otro, es solamente el evangelio del reino, el evangelio que levanta paralíticos, el evangelio que habla profecía, un evangelio de poder, de fuego, el evangelio donde se hacen milagros y prodigios.
porque el Señor lo dijo, no lo digo yo, le dijo cosas mayores, imagínense, Él levantó muertos, ¿sí? A Lázaro lo levantó y aún así el Señor dijo, cosas mayores a las que hago yo, ustedes van a hacer. Entonces, créanle a Dios, créanle a Dios. Aquí en este capítulo encierra todo, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que es el paquete completo. Cuando tú vas al Kentucky te dicen, bueno, va a llevar solamente la receta secreta, receta cruji, no sé qué y no sé qué, y les complementos y todo lo que le piden, ¿verdad? Todo lo que le agregan. Entonces usted agréguele todos los complementos al evangelio del reino. No deje nada a medias, no podemos dejar nada a medias. Tenemos que tener el evangelio completo con el paquete jumbo si es posible, ¿sí? Entonces, creerle a Dios y entender que este es el principio, que estamos en el año agradable del Señor. Estamos en el año agradable. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Bendiciones, Mirelda. Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Realmente vamos a empezar este discipulado porque es necesario que empecemos desde los orígenes. Mucha gente puede decir, es que eso yo ya lo sabía o es que eso yo ya lo había leído, pero creo que se nos ha olvidado. Tenemos que volver a nuestros orígenes. Para unos es el año de la desgracia, pero los que caminamos bajo el gobierno de Dios es el año agradable. Así es, tenemos que cambiarle el chip al año, tenemos que cambiarle al chip a nuestra mente y creerle a Dios que este es el año agradable de Dios. Tenemos que cambiar el chip de nuestras vidas y decir, no es el año de la destrucción, no es el año, porque hasta eso, dicen que ahora quieren hacer, porque el COVID se llama, es con la C, entonces quieren poner antes de Cristo era AC, es antes de Cristo, y ahora quieren poner AC antes del COVID. Pues claro que no. Claro que no, o sea, no haya ni que inventar. Este es el año agradable del Señor. Este es el año donde Dios va a hacer grandes cosas, pero tenemos que determinarnos nosotros a salir de nuestra comodidad. Tenemos que nosotros a salir y creerle a Dios que lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Levántate con poder, levántate creyéndole a Dios a establecer el reino de Dios en la tierra y declarando, este es el año agradable del Señor. Si tú lo puedes poner en tus face, en tu muro, estar declarando, este es el año agradable del Señor. Son 6 meses, ahorita vamos a la mitad del año. Faltan 6 meses, tú empiezas a declarar, este es el año agradable del Señor, este es el año agradable del Señor, y que la gente empiece a entender y cambiar eso en su mente, porque la gente ya se lo creyó, ya están esperando que venga el mes de julio para ver qué desgracia va a pasar. Ahora qué va a pasar, ya está la gente así, ahora qué va a pasar, porque ya va a venir julio, cada mes ha venido cosas diferentes. Pues vamos a declarar que el año que viene es el mes agradable, el año agradable, y el que viene también, y el que viene, el mes que viene con bendición, y con bendición doble y con bendición triple, y creyéndole a Dios y cambiando el chip y de decir, ya basta, hasta aquí llegaste, porque el enemigo dice que mientras que nosotros, si tú estás, dice que Dios en su palabra, que Dios le dio al enemigo poder para al carcañán solamente, pero si tú estás en el piso, entonces el enemigo te va a destruir, y todo el pueblo de Dios está en el piso. Y entonces si estamos en el piso, entonces el enemigo ahí nos va a destruir. Si estamos en el piso, que esté para estar de rodillas, nada más para estar de rodillas, pero no para estarle creyendo al enemigo. Tenemos mucho que trabajar para entender que el Señor nos ha dado autoridad. Ya con esto voy a terminar. La autoridad del reino que Dios nos ha dado. Para tener un conocimiento amplio de la palabra autoridad, vemos lo que el diccionario dice. Autoridad proviene del griego dunamai. Significa tener poder, ser poderoso, tener la capacidad de hacer algo, o que algo sea posible. Imagínense, o que algo sea posible. Dios nos ha dado el poder y la autoridad
de que sea posible. ¿Qué es lo que nosotros queremos que sea posible? Que los enfermos sanen, que los ciegos vean, que los oprimidos sean libres, que este sea el año agradable de Dios, del Señor, porque aunque el enemigo haya establecido o haya querido imponer su autoridad y decir que este es un año de derrota, nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo, de que sea posible que sea el año agradable del Señor. Autoridad significa fuerza, potencia, potestad, poder, milagroso, un milagro en sí mismo, ser eficaz usando la fuerza, maravilla o milagro, ser impetuoso, dar, hacer, o sea, todo lo que encierra la palabra autoridad, ¿sí? Todo lo que encierra la palabra autoridad, fuerza, potencia, potestad, poder, un poder milagroso, un poder que de verdad que cuando te toca a veces hacer ministraciones que las personas llegan a manifestarse y que tienen un poder tan grande, pues ahí nos toca estar y realmente es el poder de Dios el que hace que todo se deshaga. Y Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad para echar fuera demonios, imagínense. Entonces Dios nos ha dado la autoridad, créelo, una autoridad de reino. ¿Sí? Que esa palabra empiece a fluir en tu boca, el evangelio del reino, la autoridad del reino, ¿sí? Porque la autoridad del reino, la autoridad que está allá arriba, Dios me la ha dado a mí, aquí en la tierra. Dice que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo. Entonces Dios nos está dando esa autoridad aquí en la tierra a nosotros. Dice, es impresionante el poder y la autoridad que Jesús nos dio. Fuimos empoderados por Él mismo, así que podemos activarlo proféticamente. O sea, podemos activarlo proféticamente. Dios nos ha dado ese poder para activar ese poder y esa autoridad. Nosotros nos ha dado, porque luego dicen, es que esa persona, ¿por qué hace liberaciones? O esa persona, ¿con qué autoridad va a imponer manos en los enfermos? Porque les digo, somos bien juiciosos en las iglesias, ¿verdad? Somos bien juiciosos, entonces aquí está. Si tú te preguntabas quién me ha dado autoridad o quién le da autoridad, pues es Dios. Así es. Sí, porque ya levantamos juicios, hacemos juicios y decimos, ¿y a esa persona quién le dio autoridad? ¿Quién le dijo que podía echar fuera demonios? ¿O quién le dijo que podía imponer manos sobre los enfermos? ¿O quién le dijo tal cosa? Pues Dios. Nada más y nada menos que Dios. Por eso dice, es impresionante el poder y la autoridad que Jesús nos dio. Fuimos empoderados por Él mismo, así que podemos activarlo proféticamente. Entonces yo puedo activar proféticamente y decir, este es el año agradable del Señor con el poder y la autoridad que Dios me ha dado. Amén. Entonces yo puedo declararlo, yo puedo decirlo porque yo le creo a Dios, que Dios me ha dado poder y que me ha dado autoridad para declarar que los enfermos son sanos en el nombre de Jesús. Declaramos que el COVID es desarraigado en el nombre de Jesús. Declaramos que todo espíritu de maldad, la región celeste, Dios nos ha dado autoridad. Son desarraigadas en el nombre de Jesús. Porque yo le creo a Dios, tienes que creerle a Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, pues esto es lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Créele al Señor. Lo que yo quiero que te quedes el día de hoy con la palabra es que Dios te ha dado autoridad de reino y que Dios nos ha mandado a trabajar en un evangelio del reino, ¿sí? Y de poder, ¿sí? Y de poder. Entonces yo le doy gracias a Dios. Aquí estoy con Josie en su casa. Vine a tomarme un cafecito aquí con ella y aquí estamos platicando también. Me hubiera gustado también que saliera, pero no quiso. Allá la próxima hacemos una mesa redonda. Hacemos una mesa redonda y pues ahí vamos a estar interactuando las dos sobre este tema. Y trabajando con este tema que es muy, muy importante, que nosotros nos soltemos. Es bien importante que le creamos a Dios, que tomes la autoridad. Hay una canción, ¿verdad?, de Nancy Amancio que dice que tomes la autoridad que Dios te ha dado. Pero esta es una canción nada más, créele a Dios, que Dios te ha dado autoridad. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento para que la hagan, y si no, para terminar la transmisión el día de hoy. Susi, Ale, ¿quién más está? Ya no sé, pero Araceli, Claudia, si tienen alguna pregunta, aquí estamos.
Hay que unirnos en oración, hay que unirnos en una oración. Una cosa es interceder y otra cosa es guerrear. Otra cosa es y tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Y yo creo que ese es el tiempo de autoridad, de tomar la autoridad que Dios nos ha dado y tomar, como se dice en el mundo, tomar el toro por los cuernos y decir, ya basta, hasta aquí llegaste, diablo mentiroso, hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque realmente no podemos estar atemorizados en nuestras casas, no podemos estar atemorizados en nuestras, como nos quieren tener. Tenemos que desde nuestra casa, tal vez desde nuestra trinchera, cada quien estar peleando, estar dando guerra, porque son nuestros hijos los que se van a quedar en este mundo, son las generaciones que nosotros tenemos que proteger. Entonces, pues aquí estamos. Que siguen ahí, siguen ahí, creo que nada más yo sí y yo. Seguimos aquí. No hay otro. A ver, ¿quién más? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, me espero. Bueno, les voy a hacer unas preguntas entonces, para ver si estaban poniendo atención. Déjenme, me regreso. ¿Cuáles son las características que el reino de Dios ha llegado? ¿Cuáles son las características? ¿En qué se va a notar que el reino de Dios ha llegado a algún lugar? Que no sea yo, sí, porque ella ya se lo sabe. Nada, te creas. No, sí, o ¿cuál es la tercera evidencia que el reino de Dios ha llegado a un lugar? Dice Susi, empezar a activarnos. Ajá, exactamente, Susi. ¿Qué es una persona que está, a qué se refiere Dios en sanar a los enfermos y a los oprimidos? ¿Qué se refiere Dios a eso? ¿Quiénes son los oprimidos? Ahorita les dije. A ver, ¿quiénes son los oprimidos? Nadie. Bueno, entonces, ver, yo sí. Los oprimidos del diablo. ¿Quiénes son los oprimidos? Los del diablo. A ver, los oprimidos son las personas que están en una situación muy difícil en su vida, donde a veces están con depresión o que están que el enemigo los tiene bien atormentados con cosas que oyen, que ven, que se imaginan. No, aquí estoy, dice Ale, los personas que están pensando por dificultades en tormento de alma. Ajá, está muy bien. Los encerros de alma. Exactamente, porque dice la palabra de Dios que Dios antes de sanar nuestro cuerpo, Dios quiere sanar nuestra alma, ¿sí? Nuestra alma. Entonces mucha gente allá afuera está oprimida. Su alma está oprimida y no saben ni por qué, se sienten tristes, se sienten aislados, son las cárceles, están en las cárceles. Entonces realmente Dios nos ha llamado a esas personas que están oprimidas, que están en esas cárceles, que están con grilletes, que están con cadenas. A eso Dios nos ha enviado, a los oprimidos, a los enfermos, a poner las manos. No te detengas, ya no te detengas, ya no es tiempo de detenernos ni mirar quién dice sí, quién dice no, quién te aprueba, quién no te aprueba. El que nos aprueba es Dios y es lo que nos debe de importar. Mientras que Dios te apruebe, mientras que tú en la palabra de Dios te puedas respaldar y digas, Dios me ha mandado, Dios me ha ungido, Dios me ha enviado, entonces nada ni nadie te puede detener. No busques la aprobación del hombre, busca la aprobación de Dios. Esa es la más importante. Entonces, pues ya los voy a dejar. Vamos a orar para despedir este tiempo. Y que si tienen alguna pregunta, pues ahí la dejan en los comentarios. Y ya mañana los checo y les puedo contestar en privado. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tu reino, Padre Santo, se establezca, Señor, en cada vida, en cada corazón, Padre Santo, en cada familia, Señor, que establezca, Señor, en cada hogar, Padre Santo, que tu reino, Señor, venga aquí en la tierra, Padre Santo, que todo lo que hay allá en el cielo se establezca aquí en la tierra, Padre Santo, que podamos entender que tú nos has puesto, que
tú nos has dado autoridad, poder, Señor, para hollar serpientes y escorpiones, Señor, que este es el tiempo y que declaremos verdaderamente, Señor, que este es el daño agradable tuyo, Padre bendito. Bendito seas, mi Rey, bendito seas, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Señor. Actívanos, Señor, actívanos, Padre Santo, en poder, Señor, en prodigios, en milagros, proféticamente, Señor, que ya no más Jezabel siga matando, Señor, a sus profetas, Padre Santo. Tomamos el poder y la autoridad, Señor, en esta hora, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Dice Ale, pastora, no leyó ir con toda la autoridad que el Señor nos ha dado. No temas, el Señor está con nosotros. No le entiendo, pero sí. Pero sí, Dios está con nosotros y Él va con nosotros, que no temamos, Él está con nosotros, Él nos manda, y si Él nos manda, pues él va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces, Dios les bendiga, y pues la próxima semana seguimos con este tema para que no se lo pierdan, y ahí estemos orando los unos por los otros. Bendiciones.